Dios te bendiga, que mi Dios sea contigo donde sea que te muevas. En este día hablaremos de la importancia de identificar si el camino por donde estamos es el correcto. Normalmente cuando vamos a viajar, si no conocemos el camino, pedimos ya sea un mapa o la dirección correcta para así poder llegar al destino que deseamos. Lo más moderno es que con nuestros celulares nos ubiquemos con el famoso GPS, ya que nos da la facilidad de que nos arroje varias maneras de cómo llegar, ya sea a pie, en camión o transporte público. Incluso nos marca el tiempo aproximado que podemos tardarnos para llegar. Hace apenas unos días mi esposo tuvo la experiencia precisamente con esa aplicación, el GPS, de ubicar una dirección y ver la vía más rápida para llegar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que pese a que se fue por la vía más rápida, llegó mucho más tarde. Trató de ubicarse por el GPS, ya que hacia donde se dirigía no conocía el camino realmente y nunca había viajado por ahí, o al menos hacia ese punto de llegada. Lo sorprendente fue que en uno de los puntos que le indicaban en el mapa era un lugar que él ya conocía, pero que en el GPS le indicaba otra cosa, y él dijo: de haber sabido que me llevaría por ese lugar que he visitado solo una vez, me iba por otra vía más rápida y llegaba a tiempo. Y así fue. Al retornar del lugar en donde nos encontrábamos, fue mucho más rápido el regreso. Si él tardó casi 3 horas en llegar, el regreso se nos hizo en 1 hora. Y eso me llevaba a recordar el versículo de la Biblia, que dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y ciertamente esto es lo que hoy en día piensa la humanidad, que está siendo guiado por el camino correcto en su vida. Pareciera que por donde se va dirigiendo es lo mejor para él o ella. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es fácil de decirlo. Mientras el hombre se desvive por disfrutar la vida, en viajes, bebidas, amistades no adecuadas para nosotros, en trabajar y trabajar porque siente que no tendrá para comer nunca más en su vida, el por qué vestir o qué ponerse de vestidos, y siendo seducidos por lo que en este mundo ofrece, viviendo en su propia opinión, en su criterio, y olvidan a Dios totalmente de sus vidas. Es fácil decir que su camino será con un final de muerte. Y discúlpame si eres de las personas que dices: pero es que yo creo en Dios. Sí, en verdad crees. Pero ¿sabes? La Biblia misma dice: los demonios también creen y tiemblan. Hay una gran diferencia entre creer y vivir lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Los demonios saben que hay un Dios todopoderoso, mas ellos ya no se pueden arrepentir, y tú sí te puedes arrepentir de lo malo que has hecho. Es fácil decir que tomas a Dios en cuenta en tu vida, pero lo cierto es que reflejas lo contrario. Dices: confío en Dios, pero te afanas por el trabajo y tienes miedo por lo que pasa hoy en día. Dices: tomo en cuenta a Dios en todo, pero cuando se te cierran las puertas de algún trabajo, haces berrinches porque no obtuviste ese empleo o simplemente no haces lo que en realidad es correcto. También dices: no puedo sin Dios, y tus planes y proyectos los quieres hacer a tu modo y conveniencia, y cuando vienen los problemas quieres resolverlos tú solo. ¡Qué incongruencia!, ¿verdad? Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y que estamos caminando por la vereda adecuada. ¿Pero crees que con esas actitudes o pensamientos vas por el buen camino? Recuerdo que hace aproximadamente 5 años pensaba que iba por un buen camino, que con el simple hecho de ir a la iglesia, sentarme en la banca de hasta adelante, yo iba por buen camino. Pero ¿sabes realmente qué era lo que hacía ahí donde nadie me veía? Solo Dios me veía. Me iba a antros, tomaba, y eso lo hacía de una manera descarada, ya que iba a la iglesia como si nada. Todo en orden era para mí. Hasta que un día Dios empezó a hablarme nuevamente, de una manera especial y con mucho amor.
me empezó a enseñar que por donde iba no era el camino adecuado. Y es que yo me había olvidado del temor a Dios, de cuidar lo que hacía, porque sabía que si no cuidaba eso, a Dios iba a desagradar. Me olvidé totalmente, pero Dios empezó a recordarme lo que desde niña había aprendido. Esos momentos que yo tenía de intimidad con Dios y que fueron maravillosos, todo eso lo empezó a traer Dios a mi mente y me di cuenta que por donde iba no era el camino adecuado. Y lo maravilloso es que a Dios no le podemos ocultar por qué camino andamos día con día. Su palabra dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Ves? Dios conoce todo de ti. ¿Por qué entonces pensamos que nadie nos ve? Fue ahí cuando decidí regresar al camino antiguo, ese camino que me llevaría a la vida eterna, el camino que sabía que únicamente ahí encontraría paz y principalmente lo que más anhelaba mi alma era el perdón de Dios. Pero déjame te digo algo antes de continuar. No fui yo quien puso en mi corazón el hecho de regresar al camino de Dios. La Biblia dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No has sido tú el que ha decidido en su totalidad regresar a Dios? Dios es el que pone en nosotros ese deseo. Está en ti el tomar tal decisión. Y gracias a Dios, tuvo misericordia de mi vida y le pedí perdón por mis pecados que había cometido. Y me di cuenta que no por estar en una iglesia, tener un ministerio dentro de la iglesia, ya tenía la vida eterna, ni tampoco por el hecho de vivir en una familia cristiana tenía el derecho de la vida eterna. Si tú piensas así como yo hace tiempo lo hacía, déjame decirte que estás muy mal y Dios quiere que te acerques a Él. Reconoce que has estado haciendo mal y que lo único que haces es dirigirte por un camino que no es el correcto. Porque si sigues por ese camino, tu final será de muerte. Y no una muerte física, porque a esa todos llegaremos, pero la muerte de la que habla la Escritura es aquella eterna, es aquella que está después de morir en esta tierra. ¿Dónde pasarás la eternidad si sigues viviendo una vida sin Dios? Si sigues viviendo una vida de religiosidad, creyendo que lo que estás haciendo está bien, pero sigues escuchando la misma música que todos escuchan, esa música que no alaba a Dios, y ves lo que los demás miran. Analiza lo que te digo, amigo y amiga. Yo no te conozco, no sé nada de ti. Es más, lo único que sé es que te estás tomando este tiempo para escuchar el audio, lo cual agradezco, porque sé que Dios está hablando a tu vida, no es casualidad. Pero si te digo que el que conoce todo de ti es Dios, y hace un momento te leía una porción de la Escritura, donde para Dios todo le es conocido, es necesario que regresemos a esas sendas antiguas. Jeremías 6:16 declara lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué respuesta darás tú ahora? ¿Preguntarás por esas sendas antiguas y andarás en ellas? ¿O decidirás andar por otro lado, según tu propia opinión? Lo que Dios nos manda en su palabra en Proverbios 3:7 es: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Él sabe lo que viene para ti si sigues en el camino incorrecto, por eso nos habla hoy para que corrijamos ese camino. Pero como humanos pensamos lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hoy Dios te invita a acercarte a Él. Isaías 55:6 declara: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No tengas miedo, al contrario, ten esperanza en Cristo. Él está dispuesto a perdonarte de todo mal. Para eso vino Jesús a este mundo, para morir en la cruz, limpiarte de tus pecados y darte vida eterna. No andes más en un camino equivocado. Busca a Dios y verás que Él te mostrará por dónde debes andar.
Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios habla.